Bienvenidos a De Camiones, Grúas y Más, el podcast donde cada carretera tiene una historia y cada operador es una leyenda en movimiento. Aquí hablamos de lo bueno, lo retador y lo chistoso, de eso que solo entienden los que viven entre motores, patios y kilómetros. Mi misión es clara: celebrar a la gente que sostiene esta industria, contar sus historias con orgullo y recordar que detrás de cada viaje hay fuerza, talento y corazón. Así que súbanse, porque esto es De Camiones, Grúas y Más y venimos cargados al full. Hoy recibimos en cabina a una mujer que ha dedicado su carrera a rediseñar cómo se mueven nuestras ciudades y cómo consumen energía. Candy Ashanti Domínguez Manjarres es maestra en ingeniería ambiental, pero sobre todo es una constructora de soluciones donde la técnica y la sostenibilidad se encuentran. Su trayectoria es un viaje de transformación, desde liderar la dirección de la Secretaría de Medio Ambiente y coordinar proyectos icónicos como el cablebús, hasta ejecutar la transición histórica hacia la electromovilidad en las líneas 3 y 4 del Metrobús, donde demostró que el futuro cero emisiones ya es una realidad operativa. Tras su paso como titular del Instituto del Transporte del Estado de México, donde gestionó la movilidad del estado más poblado del país, Candy ha dado el salto hacia la innovación estratégica global. Hoy, como cofundadora y CEO de Gespa, lidera desde la iniciativa privada proyectos de vanguardia en hidrógeno verde y transición energética. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo una base técnica sólida y una visión humana pueden liderar la descarbonización de toda una industria. Candy, bienvenida a De Camiones, Grúas y Más. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Dalia. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y pues de compartir un poco de mi historia. Muchas gracias. La verdad es que es un capítulo muy emocionante personalmente, porque he seguido tu trayectoria y la verdad es que admiro todo lo que has hecho. Entonces estoy muy contenta de que estés con nosotros. Y bueno, te voy a lanzar la primera pregunta, Candy. ¿Hubo algún punto de tu trayectoria donde dudaste si este sector era el lugar correcto para ti? Muchas veces he dudado. Quisiera contarte un poco sobre mi trayectoria. Y un poco también sobre cómo definiría mi trayectoria, ¿no? A través de estos 15 años, 16 años que ya he vivido en la Ciudad de México. Soy originaria de Morelos. Me vine a estudiar la maestría aquí a la Universidad Autónoma de México. Y una visión que yo traía desde joven y que pues mi carrera me dio al final de estudiar ingeniería química fue esta visión de la ingeniería ambiental, de cómo ayudar al planeta a reducir la contaminación. En mi caso fue enfocada a contaminación del aire y decidí venirme a la Ciudad de México a seguir preparándome para poder traer como estas soluciones a la sociedad, de cómo podía contribuir yo con mi conocimiento a mejorar, ¿no?, la calidad del aire, específicamente en una de las ciudades más contaminadas, que en ese entonces pues era la Ciudad de México. Y pues esta visión o esta trayectoria, que la resumo en una visión o en un proceso de insistir bajo esta visión de sostenibilidad, de medio ambiente, del cuidado de medio ambiente, que después pasó a un proceso de persistir, porque tenía que tener y cuadrar la técnica, mejorar la técnica, la operación y por supuesto resista ante los cambios de paradigma o los cambios de administración o los cambios de visión también, ¿no? Te puedo contar también que una vez que estudié la maestría, tuve la oportunidad de entrar a trabajar al gobierno. Yo era muy joven y fui directora de programas de transporte sustentable y fuentes móviles en la Secretaría de Medio Ambiente. Y dentro de esta posición, al ser muy joven y ser mujer, fue bastante difícil. Y entonces aquí tuve que hacer como una estrategia muy fuera de lo común, muy disruptiva, que era transformarme. Normalmente pues yo soy una mujer muy sencilla o carismática o me gusta siempre ser muy sociable,
Pero en este primer trabajo fue un proceso en el que tuve que hacer esta cara dura, como posicionarme, prepararme 3 veces más para mis reuniones, porque tenía que demostrar técnicamente, ¿no?, que merecía yo estar en esa posición y poder realizar programas que a lo mejor no le gustaban mucho a la gente, ¿no?, como el programa Hoy No Circula, Los Cambios, o el programa de verificación, o programas que pudieran contribuir a descongestionar un poco la ciudad, como un programa de transporte escolar. Yo fui muy afortunada porque tuve esa gran oportunidad de contribuir, ¿no?, con mi conocimiento, a empezar a formar esos programas que mejoraran un poco la calidad del aire y que además contribuyeran a descongestionar la ciudad, una de las ciudades que hoy tenemos el récord, ¿no?, en la ciudad más congestionada del mundo. Pero pues eso siempre bajo una estricta disciplina y técnica, operación, pues llevar de forma impecable las reuniones y el acercamiento también con el sector privado, ¿no? Entonces eso pues me ha permitido primero formar como un tipo de personalidad de liderazgo más duro, ¿no?, más puedo decir que no feminista, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo y me fui también preparando mejor, pude aprovechar a hacer un liderazgo mucho más femenino, más feminista, en el que ya no solamente es la parte técnica la que tengo que tener más fuerte o sólida, sino también ya la parte más humana, que poder formar equipos multidisciplinarios, poder formar equipos con varias visiones para que podamos pues juntos hacer algún programa, algún objetivo en común. Y pues bueno, esta es parte de la trayectoria. Estuve en medio ambiente, luego estuve en Secretaría de Movilidad, en el órgano regulador de transporte, donde tuve oportunidad de participar en la planeación del cablebús de la línea 1 y 2, y también en el reordenamiento de los centros de transferencia modal y también el ordenamiento de corredores de mediana capacidad. Entonces, esta visión de proyectos ya con una visión más estratégica, más sostenible, más humana, también luego me llevó a Metrobús, ¿no? En Metrobús, llegué a Metrobús en 2020, una semana antes de la pandemia, y fue uno de mis trabajos también pues más increíbles, en donde aprendí mucho porque desde medio ambiente a mí me tocaba decirle a Metrobús que tenía que mejorar sus unidades, tenía que no podían estar echando humo las unidades de Metrobús, porque era un programa que nació como con esa bandera, ¿no?, de ser un programa para mejorar el medio ambiente. Y en los comités a mí me tocaba hacer esas exigencias, pero a veces pues era muy difícil que las autoridades de Metrobús lo pudieran ejecutar. Uno, por el presupuesto, porque siempre nunca se ha visto el presupuesto dirigido, ¿no?, hacia medidas de medio ambiente, sino más bien a una operación que también es necesaria en un sistema de transporte tan complejo, tan grande, que mueve a casi 2 millones de personas al día y que tiene una operación tan continua y tan constante que difícilmente se pueden detener las unidades para poner un filtro de partículas o para poner un equipo que reduzca emisiones. Y entonces, cuando paso a Metrobús, ya a ser la responsable de hacer esas medidas que reduzcan emisiones en las unidades, toca una oportunidad pues excepcional, porque aparte el director de ese entonces era pues alguien nuevo con una nueva visión de sí mejorar el tema ambiental en las unidades de transporte público de Metrobús.
Y aparte el momento fue clave porque una de las líneas tenía que hacer la sustitución de unidades. Y bueno, en temas tecnológicos peleábamos mucho porque las unidades fueran ya unidades Euro 6, que son unidades con tecnología que reducen emisiones contaminantes ya en un 99%. Y voy a hacer aquí una pequeña pausa o paréntesis, porque las unidades de diésel son unidades que contaminan. Las que no son tecnología Euro 6 o Euro 5, las anteriores Euro 4, emiten partículas contaminantes, y estas partículas son potencialmente respirables y se almacenan en los alvéolos, y eso provoca cáncer. Entonces, esto pues ya demostrado por la Organización Mundial de la Salud y ya tiene muchos años de estudio. Y por eso es que era tan importante que las unidades diésel cambiaran a Euro 6, pero en ese momento la norma todavía no estaba vigente, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue hacer el cambio no solamente a exigir Euro 6 en todas las demás líneas, sino empezar a evaluar unidades eléctricas. Y lo hicimos, y lo voy a tratar de resumir, lo hicimos muy rápido porque, no porque fuera fácil, fue muy difícil, pero nuestra visión era, vamos a sustituir las unidades diésel por unidades eléctricas y tiene que costar lo mismo. Es decir, el modelo Metrobús opera con empresas concesionarias a las que se les paga por el servicio que brindan, y ese pago por operar unidades diésel debía ser el mismo pago que por operar unidades eléctricas. ¿Cómo iba a ser esto posible? Empezamos a hacer modelos económicos, a evaluar costos. Las unidades eléctricas son mucho más caras que las unidades diésel, pero la energía es mucho más barata y es más eficiente una unidad eléctrica. Una unidad eléctrica que imagínate que para recorrer esos 100 kilómetros con una unidad diésel aprovecha solo el 30% de la energía con el diésel, es decir, recorrerías 30 kilómetros. Y con una unidad eléctrica, con esos mismos 100 kilómetros, se aprovecha la energía en un 97%, es decir, recorres 97 kilómetros. El 30% de la energía que se aprovecha con diésel, 70% son emisiones. Y en energía eléctrica, 3% solamente son emisiones, ¿no? Son pérdidas, digamos, de energía. Entonces, teníamos ahí una clave de si es más eficiente el eléctrico, si se pueden recorrer más kilómetros, si el costo de la energía es menor, entonces puede ser posible nuestro modelo financiero, hacer este cambio considerando que cuesten lo mismo, porque el gobierno no puede invertir más, pero tecnológicamente sí se puede hacer un cambio. Y con esa premisa hicimos posible el cambio. El trabajo detrás fue mucho, ¿no? Desde coordinar actores, CFE, coordinar las empresas, hacer este cambio de concientización de cultura, ¿no? De cambiar de diésel a eléctrico con empresarios que toda la vida habían operado diésel. No es un cambio fácil, ¿no? Porque es un cambio también cultural, es un cambio que requiere mucha capacitación técnica, que pues requiere voluntad política, y al final haberlo logrado y haber podido armar todos estos actores en un mismo objetivo fue algo que por lo que me siento muy orgullosa de decir soy experta en electromovilidad, porque pusimos a operar 115 unidades eléctricas en Metrobús, ¿no? Y no solamente en una línea, en 2 líneas. Entonces, pues es parte de la siguiente etapa, y ya la última etapa, que fue la de
mi participación en el Estado de México como vocal ejecutiva del Instituto del Transporte, que me da ya una visión mucho más completa, porque paso de este proceso de transporte público masivo allá una transformación o un requerimiento de transformación del transporte en todos sus sentidos, ¿no? Tanto en transporte de baja capacidad, de mediana capacidad, de capacidad máxima, y todo lo que se asocia también al transporte ya como un ecosistema. No solamente son camiones o son autobuses, sino es seguridad vial alrededor, mejorar la iluminación, mejorar la operación, capacitar a las personas operadoras para que realmente brinden un mejor servicio, y cómo incorporas a las mujeres en un sector tan masculinizado, ¿no? Con programas como Mujeres al Volante, en el que les das acceso a una oportunidad, a un derecho que tenemos como mujeres de poder acceder a un trabajo, y que además les empecemos a cambiar ese ecosistema, ¿no? De pues masculino, que solamente tenía la visión de un 50% de la población, y que dejamos de lado las necesidades del otro 50% que somos las mujeres, ¿no? Que además nos movemos diferente, no nos movemos solamente al trabajo, nos movemos para esta movilidad de cuidados, para cuidar a personas mayores, para cuidar a los niños, para ir al mercado, para ir a las compras. Entonces, ¿cómo atiendes ya con otra visión, con esta perspectiva de género, el transporte público en el estado más poblado del país, ¿no? Entonces, de ahí, pues mi siguiente salto ahora es ya este trabajo en conjunto con una de mis socias, que ya la conocerán después, sí. En una consultoría que se llama GESPA, Energías Limpias y Medio Ambiente, en donde sumamos ya pues toda esta visión, en donde no partimos solamente de lo técnico, de la planeación, sino también ya del factor humano, de cómo creamos proyectos que realmente tengan un impacto social y un impacto ambiental, y que sean sostenibles a largo plazo. Wow, pues con todo esto, la verdad es que tengo muchas preguntas, Candy, y me gustaría empezar por una, porque hablabas, o sea, todos los proyectos en los que has tenido la oportunidad de participar son proyectos relevantes, icónicos, importantes, creo que para el gobierno, para la sociedad y para la industria privada. ¿Cómo lograste que convergieran estos tres actores en cierto, pues, en comunidad para el beneficio en realidad de todos, del país, de uno mismo incluso, uh-huh. y yo diría que del mundo, porque el tema de contaminación, el tema de integrar, el tema de que como sociedad logremos converger y no haya esta disparidad que hoy en día existe, es complicado. ¿Cómo lograste converger entre el tema del cablebús y luego el tema del metrobús, de la electromovilidad, y luego pasar a todo este tema de mover las masas en el Estado de México? Se vuelve complicado. ¿Cómo logramos converger todo eso? Yo creo que la clave está en precisamente estudiar una carrera STEM, una carrera como ingeniería química, que después estudié ya una especialización en ingeniería ambiental, la maestría en ingeniería ambiental, porque estas carreras en ingeniería te dan esa visión de cómo resolver problemas, y te dan estas herramientas. Al final, yo soy ingeniera porque mi pasión es resolver problemas, y es bien importante poder acercar como a más mujeres, a más personas a este tipo de carreras, porque nos dan esa visión. ¿Cómo lo resolvemos? Es la clave, ¿no? Porque entonces tienes que buscar a los actores necesarios para hacer esa solución del problema. Si tenemos un gran proyecto, por ejemplo, Cablebús, ¿no? En el que ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? ¿Cuál es la meta? Pues la meta es el beneficio, es garantizar un derecho a la movilidad de las personas. Si lo vemos con esa visión y lo enfocamos en las personas, es muy fácil defenderlo,
porque las personas que van a estar en contra son las personas a las que se les va a beneficiar, a las que va a beneficiar ese proyecto. Entonces, si tenemos clara el objetivo final de lo que buscamos y lo centramos en las personas, porque buscamos que esas personas tengan un transporte digno, seguro, eficiente, rápido, con ese gran objetivo y esa meta podemos ir a convencer a todos los actores, ¿no? Desde a las personas que no estén de acuerdo, que al final van a ser las que se van a beneficiar, los transportistas que, por ejemplo, dicen, es que me va a impactar en mi ruta porque voy a perder a gente. No, porque puede haber un reordenamiento del transporte para que alimentes de manera eficiente este transporte cablebús, ¿no? Y entonces lleves a la gente de manera más rápida, ¿no? Entonces, como un gran proyecto que va a beneficiar a la gente puede irse sumando a beneficiar a más actores. Entonces, esa es la clave. O sea, al final, esta metodología que a veces nos dan como ingenieras es la clave para poder ir armando este rompecabezas de los diferentes actores. Las personas, por un lado, cuáles son sus beneficios, o incluso poderles tomar o hacerlos parte a través de encuestas de qué necesidades también tienen ellos o ellas. Como te decía, si las mujeres tienen que moverse de diferentes puntos y evaluamos a través de preguntarles simplemente cuáles son sus necesidades, entonces podemos atender de manera más efectiva esas necesidades. Por ejemplo, algo muy complejo en este tipo de proyectos es cómo sumo a los proveedores para que den un precio que realmente sea justo o accesible, ¿no? O que realmente sea competitivo, porque eso también se hace a través de procesos administrativos y legales para poder hacer licitaciones que sean atractivas a muchos proveedores y que pueda haber competencia, ¿no?, entre ellos. O cómo sumo a la CFE para que la subestación en donde voy a tomar la energía eléctrica no la colapse, ¿no? Y ellos también pues tienen toda un área de proyectos que nos dice cómo poder traer la energía de diferentes lados, o también técnicos de los que aprendemos muchos técnicos y técnicas, porque, voy a tomar la energía de esta subestación, ¿y qué pasa si me quedo sin energía? Entonces tengo que tener un sistema redundante de energía, porque lo principal en un corredor de Metrobús es garantizar el derecho a la movilidad. No puedo depender de que tenga energía. Entonces tengo que tener redundancia en la energía que me va a suministrar CFE, ¿no? Y todo este proceso de ir hileando como los problemas que puede haber, cómo resolverlos, o al final vamos a seguir, una vez echando a andar el proyecto, van a surgir problemas y también es importante tener esa resiliencia para poder resolverlos en el proceso o durante la puesta en marcha, ¿no? Porque si queremos también sacar un proyecto perfecto, nunca salen los proyectos, ¿no? Entonces, pues yo creo que parto de esa formación que nos dan como ingenieras y que la aprovechamos ya en nuestro trabajo, en nuestro día a día, con esa visión de poder armar un proyecto con diferentes problemas que se tienen que ir atendiendo uno por uno. Sí, concuerdo contigo. El tema comparto el hecho de ser ingeniera, y creo que nos da una visión particular en cuanto a encarar un problema y poder desmenuzarlo en sus diferentes aristas. Y justo este tema de problemas me lleva al Estado de México, porque el Estado de México es complicado. Uh-huh. Y yo creo que está dividido en zonas y algunas de repente pueden tener problemas distintos que otras. Uh-huh.
¿cómo encaraste el tema de la movilidad dentro del Estado de México, donde converge un tema técnico, también un tema de infraestructura en muchas zonas, un tema de seguridad y bueno, como bien lo decíamos, es el estado más poblado del país? Sí. ¿Cómo logras ahí o cuáles fueron los puntos principales que tú fuiste seccionando y donde elegiste la batalla? Porque bien decías, todo problema o todo proyecto pues va a salir, ¿no? Y a veces uno se avienta y lanza el proyecto y le da la bendición, Ujú. porque pues al final del día así avanzamos los seres humanos, ¿no? Aprendiendo en el paso. ¿Cuáles fueron esas batallas que dijiste, las adopto, las resuelvo y estas las voy a dejar a un lado porque no es el momento indicado? Sí, qué interesante. Bueno, quiero empezar, yo creo que con 3 bloques. Uno es cómo llegué al Estado de México. El 2 va a ser cómo de todo ese gran problema, cuál fue mi visión para irlo desagregando. Y tercero, cómo quedó, bueno, cómo va, ¿no? Cómo se queda. Cómo llegué al Estado de México fue, eh, yo en Metrobús teníamos un equipo, la verdad, de súper alto desempeño. Y teníamos mucho trabajo, pero nos apasionaba mucho poder crear soluciones, mejorar el transporte. Y en ese momento estaba el proceso de elecciones en el Estado de México. Nunca he sido política, siempre he sido técnica, pero sabíamos y se rumoraba que iba ahora a ser Morena quien iba a ganar en el Estado de México. Y dijimos en el equipo, ¿por qué no creamos unas soluciones de movilidad metropolitana para el Estado de México, aprovechando esta coyuntura y que pues al ser del mismo color se puedan hacer proyectos de forma conjunta, ¿no? Con el Estado de México? Porque al final cada día se realizan 17 millones de viajes, de los cuales 9 millones son del Estado de México. Entonces, pues si tenemos esta cantidad de viajes y los podemos hacer más eficientes y podemos crear proyectos que puedan atender estos viajes de la gente de manera pues más eficiente, nos pusimos el equipo a hacer esta serie de soluciones, ¿no? Y entonces creamos un plan, un pequeño plan maestro de nuevos corredores para el Estado de México que atendieran esta demanda metropolitana o estos viajes metropolitanos. Y ese plan con el equipo lo plasmamos ya en un documento y se lo dimos al subsecretario de Movilidad del Estado de México, que anteriormente había sido director de operaciones de Metrobús, y le gustó. Lo presenté, lo platicamos y tuve la oportunidad de presentárselo a uno de los asesores de la gobernadora, también le gustó, y en ese momento estaban haciendo el plan de desarrollo del Estado de México y fue algo que encajó muy bien en ese plan de desarrollo. ¿Por qué cuento esta historia? Y bueno, ya después de ahí me invitaron a trabajar con ellos, ya como con la responsabilidad de entonces implementar, plasmar ese proyecto en ese plan de desarrollo y pues apoyar en su desarrollo también o en su implementación. Y cuento esto porque parte de cómo fui desagregando el problema, que es el segundo bloque que voy a platicarte del Estado de México. Entonces, en esta desagregación del problema fue, el Estado de México, como bien dijiste, es muy diverso, es muy complejo, cada zona tiene diferentes problemáticas y está dividido precisamente en zonas de movilidad de acuerdo a su problemática. Está la zona del Valle de Toluca, la zona del Valle Norte de México, toda la parte digamos que colinda con el periférico norte, el Valle Norte que abarca Cuautitlán, Zumpango, que es toda la parte del AIFA, y la zona oriente, que es la zona pues ahorita también que se está atendiendo ya con proyectos muy estratégicos. Y
Entonces, cada zona tiene sus problemáticas y lo que hicimos primero fue un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas por zona? ¿Y cuáles son las necesidades de viaje de la gente por zona? Y con base en ese diagnóstico elaboramos un plan integral de transporte público, pero por zona. Desarrollando corredores, principalmente porque corredores de máxima capacidad, corredores masivos y corredores de mediana capacidad que alimenten esos corredores masivos. Tanto para el Valle de Toluca como las otras 3 zonas. En Valle de Toluca se trazaron los corredores, un corredor masivo de Sinacantepec-Toluca-Lerma, que iba a ser también alimentado por corredores que corren de manera transversal de las zonas alejadas hacia el centro del Valle de Toluca, y en la zona del periférico igual un sistema integrado de transporte que fuera alimentado hacia un sistema troncal en el periférico y alimentado por todos los municipios, ¿no?, que bajan hacia el periférico: Naucalpan, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Tlalnepantla. En la zona del AIFA también un reordenamiento de todo este transporte que tiene que alimentar de manera más eficiente al suburbano. Y en la zona oriente una red igual de corredores que vienen desde los trolebuses, la ampliación del Mexibus línea 3, con corredores alimentadores también en toda esta parte de Nesa, Chalco y La Paz. Más un tren que también se proyectó. Y entonces viene la parte de implementación, ¿no? Entonces primero el diagnóstico, las soluciones, que es parte de la planeación, y la implementación, que la implementación son básicamente mesas de trabajo con los transportistas que atienden esa zona para hacer esa reorganización del transporte a través de estos corredores, ¿no? Otra parte muy importante, que digamos que el Instituto del Transporte lleva esa parte de planeación, de diagnóstico, de análisis. Lo convertí prácticamente en el cerebro técnico de la Secretaría de Movilidad, o en el brazo técnico de la Secretaría de Movilidad, que ya con un equipo muy, muy sólido, muy técnico, muy especializado en poder hacer todo este diagnóstico, planeación, revisión de los proyectos para su diseño, y entonces ya la implementación. Y la implementación, lo que hicimos fue establecer un proceso muy transparente en el que involucramos a los transportistas desde el inicio, desde el arranque, desde, bueno, tenemos esta idea, ¿no?, o tenemos este problema, y entonces desde ese momento se integra a los transportistas para que sean parte de la solución y para que los corredores, cuando se estén conformando, pues ellos también formen parte y se pueda realizar, porque si el sector transporte dice, pues no, o sea, no hay forma tampoco de echarlo a andar, ¿no? En la parte de seguridad, ahí falta mucho trabajo por hacer, y también la parte de implementación se queda con estas mesas de trabajo, con los transportistas, acompañando los estudios, acompañando los resultados, acompañando el diseño, pero también ya falta la parte de implementación, ¿no? De, ok, este es mi proyecto, este fue mi diseño, necesitamos mejorar la carpeta asfáltica, necesitamos X número de autobuses para cambiar el número de vagonetas correspondiente, que normalmente el cambio puede ser de 3-1, en el caso del trolebús casi fueron 15 vagonetas por un trolebús. Y hacer esta conversión, este proceso de chatarrización también de las unidades, que es parte de la implementación. Pero por otro lado, aquí quiero meter la parte que te digo que es bien importante y que nos da a nosotras como mujeres esa nueva visión. Esto no va a funcionar si no se capacita a las personas, si no se capacita a las empresas para que realmente operen como empresas, y si no se capacita a las personas operadoras de transporte que van a ser la cara del transporte, que van a mover a la gente, y que ya lo hacen,
Pero si hacemos este proceso de capacitación y de concientización ya bajo un nuevo enfoque de operación más eficiente con un corredor, entonces podemos dar ese cambio. Y es parte también de las tareas del Instituto del Transporte, capacitar, hacer las gestiones para que exista esta capacitación. Y ya en este último bloque, de lo que quedó, de cómo se quedó en el instituto, se estableció de manera obligatoria la capacitación para las personas operadoras de transporte público para que puedan obtener una licencia. Si tú quieres trabajar como operador o como operadora de transporte público en el Estado de México, necesitas una licencia. Para obtener esa licencia necesitas hacer un curso. Y ese curso tiene precisamente este enfoque, de eficiencia operativa, pero también de la visión humana, de cómo dar un mejor servicio, de esta resiliencia, ¿no? Como persona operadora, de perspectiva de género, porque tengo que crear un espacio que sea seguro para las mujeres, cómo actuar en caso de acoso, porque ya no hacer estas prácticas de ir de carreritas, ¿no? De ir atrás del pasaje, sino más bien una operación eficiente. Entonces, toda esta base, que es la capacitación, es la más importante, porque no se puede crear un modelo sostenible de transporte público más humano si no se hace esta capacitación. Entonces es como al final se cierra la pinza. Gracias, Candy. La verdad es que creo que este tema de movilidad y electromovilidad da como para muchos capítulos. Me encantaría hacerte más preguntas, sin embargo, bueno, esto tiene un límite, ¿verdad? Quisiera hacerte la pregunta en el sentido de capacitación, porque creo que si bien la capacitación y el hacer autoconciencia, porque al final la ciudad se mueve porque todos tenemos necesidad de ir a algún lado, ya sea por cualquiera de los medios de transporte que existan, y eso involucra tanto a gobierno, sociedad, como a la industria privada. A mí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que tendríamos que dar en general a todos, porque somos parte de ese ente, a la hora de movernos en la ciudad, sin importar cuál sea el medio de transporte que utilicemos? ¿Qué sería lo que tendríamos que saber nosotros, ya sea que estemos en cualquiera de las tres trincheras, para hacerlo de una forma más consciente? Uh-huh. Y le voy a decir así, no sé si más educada sea la palabra correcta, pero sí con un tema de conciencia de lo que mi acción puede recaer en la repercusión a otro. Siempre las decisiones que tomamos afectan a todos, ¿no? Entonces, si decidimos, por ejemplo, usar el coche, sabemos que vamos a contribuir a la congestión vehicular de la Ciudad de México, de toda la zona metropolitana del Valle de México. Si usamos la bicicleta, pues tenemos también que usarla con responsabilidad, aunque falta infraestructura para usarla de manera segura, que sin duda ya en la ciudad la están construyendo, pero todavía hace falta, ¿no? Pero es una solución. Y el transporte público, pues en una de las ciudades más conectadas como la nuestra, es la opción más viable, ¿no? Si podemos utilizarlo en un horario en el que no afectemos tampoco al colapso, ¿no?, del transporte público, pues también creo que si está en nuestras manos tomar esa decisión, es una manera responsable. Yo desde mi lado les diría, o sea, la capacitación también tiene que ver cómo contribuyo yo desde mi trinchera o desde mi forma de moverme a ser parte de la solución y no del problema. Entonces yo los invitaría a eso, a que reflexionemos, a ser parte de la solución para pues mejorar al final el espacio donde vivimos todos y cómo nos movemos todos. La capacitación pues desde un punto de vista técnico puede ser en materia de cultura vial, ¿no?, para poder
pues tener esta mejor convivencia entre peatones, entre ciclistas, entre automovilistas y por supuesto las personas que utilizamos el transporte público. Y los invitaría a eso, a hacer la reflexión de cómo somos parte de la solución. Muchas gracias, Candy. Como cofundador y CEO de Gespa, estás impulsando proyectos de hidrógeno verde y transición energética. ¿Cuál sería la visión de Gespa en un futuro? Es ser precisamente una consultoría que dé estos servicios de capacitación, de promoción de proyectos sostenibles a largo plazo, para que sean realmente, cumplamos con esta parte humana, dignificar los servicios y también promover la capacitación y mejora continua de las empresas. Muchas gracias, Candy. Por último, aquí tenemos una sección que normalmente lanzamos a la mitad del capítulo, pero la verdad es que estaba tan interesante lo que nos platicabas que no quise hacer como esa intervención. Tenemos una sección que se llama la rola de cabina. ¿Cuáles serían tus 3 rolitas o tu rola que te prende a la hora que estás trabajando? Sobre todo que has tenido proyectos tan retadores, que has trabajado con equipos tan diversos y digamos con toda la trayectoria que has tenido, debe de haber alguna canción que diga, Candy, esta es la que me prende. ¿Y cuál sería, Candy? Mi favorita es la de La Carcacha de Selena. Ok, La Carcacha Sí. de Selena. Pues muchas gracias, Candy. La verdad es que ha sido un placer tenerte. Nos encantaría tener un segundo capítulo para que nos platiques más sobre este tema de electromovilidad y todo lo que viene para Gespa, que seguramente serán proyectos muy exitosos. Indudablemente soy tu fan, o sea, Gracias. eres una grande. Creo que tenemos mucho que aprender de perfiles como el tuyo en temas técnicos, de liderazgo, de preparación, pero también de humanidad, porque bien lo decías, a veces como mujeres, cuando nos toca ser líderes, lo digo por experiencia también, nos toca endurecernos un poco y al paso del tiempo, de los años, entiendes que tienes que meter una parte humana desde un lado más maduro y más consciente. Es correcto. Cuesta trabajo, pero al final uno pues ahí va, ¿no? Sí. Empujando. Y creo que eso es lo interesante. Muchas gracias por tenerte, la verdad es que eres un orgullo. Gracias. Y no sé si quieras cerrar con un último mensaje para nuestra audiencia. Pues gracias Dalia por el espacio. Y bueno, mi mensaje sería que la movilidad debe ser sostenible o no va a ser nunca. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos y a que nos den like. Gracias.